En Estados Unidos, 1 de cada 9 adultos ya se está inyectando una razón para no comer. Son 40 millones de personas. En el 2024 era apenas 3% de la población. Hoy, en 2026, estamos en el 11%. Y desde este año, Medicare empezó a cubrir estos medicamentos. Los GLP-1 están cambiando nuestra relación con la comida a una velocidad que no veíamos desde hace un siglo. Según un estudio de Cornell, los hogares que están usando una de estas medicinas pueden llegar a reducir su costo del súper hasta un 5% en los primeros 6 meses. Y con la patente de la semaglutida por vencer, una versión genérica podría llegar a costar $28 al mes. Esto, combinado con la inflación global, dejar de tener hambre podría salir mucho más barato que hacer el súper. La medicina que nos está quitando el apetito llegó exactamente cuando la comida se volvió impagable. Pero el deseo por ella no desapareció, simplemente cambió de lugar. Porque mientras menos comida queremos en el estómago, más comida queremos en todas partes. Lo queremos en las paredes, las velas y también lo vemos en nuestra moda. Y como muchas cosas de las que hablamos en este canal, esto tampoco es nuevo. Ya nos había pasado hace 400 años. Yo soy Majo Villa, antropóloga en diseño y especialista en estética, y esto es Estética Pop, el lugar en donde analizamos los códigos invisibles detrás de lo que ya te gusta. El bodegón no está muerto. Capítulo 1. Hablemos del bodegón. En la historia del arte occidental, el bodegón se enseña como un género menor, una pintura de frutas, flores y objetos cotidianos que servían para que el artista practicara antes de retratar a alguien importante. Pero esa idea es bastante conveniente, porque los bodegones no eran solo ejercicios, exhibían riqueza, poder y estatus. En la versión holandesa del siglo XVII lo dejaba muy claro en su nombre, con su nombre Pronkstilleven, que significa literalmente naturaleza muerta ostentosa. La naturaleza estaba muerta, pero el estatus muy vivo. Porque un bodegón nunca fue solo una pintura de comida, una copa veneciana y un limón a medio pelar, con la cáscara colgando para presumir la técnica del pintor. Todo comunicaba, tengo acceso a todo esto y me sobra tanto que, en lugar de comérmelo, lo puedo mandar enmarcar. El dueño no solo poseía las ostras, también poseía su retrato. Pero dentro de aquella abundancia casi siempre había una trampa. Fruta empezándose a pudrir, una mosca, un reloj, una calavera. Era el vanitas, el recordatorio de que todo lo que estás mirando se puede echar a perder, tú incluido. Riqueza y muerte servidas en el mismo plato. El bodegón fue uno de nuestros primeros gran flexes de abundancia. Tengo tanto que me puedo permitir no tocarlo. Y esa gramática de tener tanta comida como prueba de que no necesitas comértela nunca desapareció, solo cambió de andamios. Capítulo 2. La grasa cambió de clase. Durante siglos, el cuerpo rico fue un cuerpo lleno. En economías en donde la comida escasaba, la grasa funcionaba como dinero muy visible. Carne, azúcar y una lonja que anunciaban que en esta casa no falta comida. La gordura podía ser aspiracional. Los reyes se retrataban generosos porque ocupar espacio también era una forma de exhibir poder. El cuerpo siempre ha funcionado como un código de clase. Su tamaño, su color, su postura y hasta su nivel de cansancio revelan quién puede comer, quién trabaja bajo el sol y quién dispone de tiempo para cuidarse. Durante siglos, un cuerpo grande comunicaba abundancia. La comida procesada invirtió este código. Cuando las calorías se volvieron baratas y asequibles, comer mucho dejó de demostrar que era rico. La abundancia perdió su capacidad de distinguir quién podía pagarla, y la élite hizo lo que siempre hace cuando los demás aprenden su idioma: cambió de código. En La distinción, el sociólogo Pierre Bourdieu explica que el gusto no está contenido en los objetos, se produce mediante la diferencia. Las clases altas no eligen algo porque sea universalmente mejor, sino porque todavía les permite distinguirse de los demás. Por eso su gusto nunca permanece quieto. En cuanto las masas alcanzan un símbolo de estatus, la élite lo abandona y adopta otro que sea difícil de imitar. Cuando consumir calorías dejó de ser excepcional, rechazarlas se convirtió en el nuevo lujo. La delgadez no se puso de moda simplemente porque era más sana o más bonita. Subió el prestigio porque era mucho más difícil de adquirir. Exige tiempo, dinero, disciplina y cada vez más acceso médico. Desde entonces, el cuerpo también obedece temporadas, y en particular, el cuerpo de las mujeres ha funcionado como una cartelera en donde la época anuncia sus valores.
En Unbearable Weight, Feminism, Western Culture and the Body, que se traduce como El peso insoportable, feminismo, cultura occidental y el cuerpo, la historiadora cultural, académica feminista y crítica de medios Susan Bordo propone leer el cuerpo como un texto cultural. Su forma nunca había sido únicamente belleza, también revela el tipo de feminidad que premia la sociedad y qué se espera de las mujeres que lo habitan. En los años 20, la silueta recta y juvenil de las flappers acompañó una imagen de la mujer que empezaba a moverse, a trabajar y a ocupar espacio público. En los 90, el heroin chic convirtió la delgadez extrema, la fragilidad y el desapego en una estética. Hoy vivimos la tensión propia de un cambio de paradigma. Por un lado regresan los cuerpos imposiblemente delgados y por el otro aparecen cuerpos musculosos que parecen contraatacar esta delgadez. Aunque el contraataque sigue teniendo una letra chiquita, el cuerpo puede ser fuerte siempre y cuando sea pequeño. El cuerpo ideal cambia. La obligación por perseguirlo, curiosamente, permanece. Capítulo 3. La comida no desaparece, se muda. A principios del siglo XX, Thorstein Veblen llamó consumo conspicuo a gastar para que los demás pudieran ver en qué estás gastando. El carruaje, las joyas, la casa demasiado grande, la riqueza tenía que ocupar espacio. Y el bodegón pertenece a esta lógica. Su dueño exhibía todo lo que podía comprar, importar y también dejar pudrirse. Pero el cuerpo contemporáneo cuenta una historia contraria. Ya no demuestra estatus acumulado, sino renunciado. No consumo azúcar, no como carbohidratos, no tengo antojos y no necesito el postre. Si antes el lujo consistía en tenerlo todo, ahora consiste en tenerlo todo enfrente y poder decir que no. La socióloga Elizabeth Currid Halkett llama a esta transformación consumo inconspicuo. Cuando los objetos de lujo se volvieron más asequibles o por lo menos más fáciles de imitar, dejaron de ser suficientes para distinguirse de las élites. El estatus comenzó a esconderse en cosas menos visibles: educación, tiempo libre, alimentos orgánicos, atención médica y gestión impecable del cuerpo propio. Lo caro ya no siempre cuelga del brazo, ahora también se practica. Por eso, el cuerpo delgado en el 2026 funciona como un Frankenstein de carne y hueso. En lugar de exhibir la langosta intacta, exhibe la capacidad de vivir rodeado de comida sin parecer afectado por ella. La abundancia continúa, lo que cambió fue la manera de demostrar qué te pertenece. Y aquí es donde aparece la paradoja. Cuando la comida abandona nuestros cuerpos, no desaparece de la cultura, sino se multiplica. Se baja del plato y se sube a la mesa como decoración, a la campaña de moda como escultura, al empaque como fantasía y a la cara como skincare. Jacquemus convierte frutas, pan y mantequilla en utilería de lujo. Loewe transforma vegetales en objetos surreales. Y las revistas construyen mesas maximalistas en donde una granada tiene más posibilidades de terminar como un portavelas que un desayuno. Nunca habíamos estado rodeados de tanta comida que no parece ser destinada a comerse. En este cambio de paradigma, también empezamos a describir nuestra cara como si estuviéramos leyendo un menú. Glazed Donut Makeup, Latte Makeup, Strawberry Blush. Hailey Bieber construyó una marca entera con un smoothie de $16 alrededor de una idea brillante. Ofrecemos la experiencia visual de la comida sin obligarnos a ingerirla. El Glazed Donut Skin no es una dona, es el brillo de la dona, su moistness, la luz rebotando sobre lo glaseado, todo lo que produce una dona en los ojos y nada de lo que produce en el cuerpo. Y nos las aplicamos en la cara porque no queremos permitir que entre a la boca. Los GLP-1 llevan esta fantasía a su conclusión farmacéutica. Ozempic no elimina la comida del paisaje, elimina la parte del deseo de comértela. Permite seguir rodeado de smoothies, mantequilla, pasteles y campañas con frutas gigantes, mientras que tu cuerpo permanece intacto. El nuevo flex no es escapar de la abundancia, sino vivir rodeada de ella y aparentar la fuerza de voluntad necesaria para no tocarla. Lo único es que esta fuerza de voluntad ahora se puede comprar. Es el Vanitas al revés. Antes, la comida hermosa nos recordaba que por mucha riqueza que acumularas, algún día también ibas a morir. Ahora promete que si consigues admirarla y no comértela, quizás pueda retrasar este final. Y esta fantasía ya no pertenece únicamente a las personas que pueden desayunar un smoothie carísimo o comprar una vela en una tienda de moda. Como sucede con toda estética de clase, primero aparece arriba y después baja para convertirla en una tendencia y temática para un baby shower. Capítulo 4. Todos vivimos dentro de un bodegón. El bodegón contemporáneo se democratizó. Bajó de las campañas de la alta moda
para llegar a nuestras bodas, cumpleaños, cenas y todo lo que tiene que ver con un bebé recién nacido, baby shower, baby blessing, baby gender reveal, etc. Ya no hace falta encargar una pintura ni comprar una vela de 200 libras. Basta con un mantel de lino, 12 tomates en una rama y suficiente luz natural para fotografiarlos antes de que alguien intente comérselos. A finales de 2025, la revista Martha Stewart anunció que las frutas reemplazarían las flores como centros de mesa en 2026. Tomates todavía en su rama, alcachofas entre velas, limones esparcidos elegantemente en un mantel. Coles que no se sirven en el plato, sino son el plato. Y obviamente con la bendición y apoyo de Martha, la sección de frutas y verduras se convirtió en una florería. Y después de esto llegó el Produce Score, esta manera de transformar la comida en nuestros artículos para también adornar la mesa. A ver, no me quejo, algunas de estas propuestas se me hacen muy interesantes, pero aquí lo que estamos observando es el fenómeno, cómo la comida pasó de ser algo comestible a todo menos eso. La comida que vemos en la mesa sigue siendo comestible. Quizá alguien prepare una ensalada con los tomates al día siguiente, pero durante la celebración, su principal función es alimentarnos visualmente. Es en construir una atmósfera, demostrar el gusto y producir una fotografía. Primero es utilería y después, con suerte, cena. Y esto es lo que distingue el bodegón moderno al bodegón del siglo XVII. El bodegón del siglo XVII colgaba la abundancia en una pared. Nosotros la acomodamos en una mesa, tomamos una foto desde arriba y esperamos a que lleguen los likes. Es la misma lógica, pero ahora al alcance de todos. Ya no necesitas poseer una copa veneciana ni una langosta importada. Ahora basta con saber qué tomates elegir y ponerlos sobre un lino elegantemente. Porque cuando una estética se democratiza, el estatus ya no consiste solamente en tener comida, consiste en saber cómo colocarla. El bodegón dejó de ser un género pictórico, se convirtió en una competencia cultural cotidiana. ¿Quién puede transformar mejor su súper en una personalidad? Y esto nos abre a una idea más grande. No estamos eliminando la comida, le estamos asignando un significado nuevo. Le pedimos que comunique naturalidad, sensualidad, bienestar, maternidad, verano, tradición y buen gusto. Básicamente le estamos pidiendo que signifique todo excepto tengo hambre. Y aquí es donde una tendencia de decoración empieza a ser algo mucho más serio. Según la tesis del antropólogo Richard Wrangham, cocinar los alimentos permitió a que nuestros antepasados obtuvieran más energía con menos esfuerzo digestivo. Esta transformación contribuyó al desarrollo del cuerpo y al cerebro. Básicamente, cocinar los alimentos permitió que nuestros antepasados obtuvieran más energía con menos esfuerzo digestivo. Una transformación que contribuyó al desarrollo del cuerpo y por ende el cerebro. Básicamente, cocinar nuestra comida cambió nuestra biología y nos hizo humanos. Y a nivel cultural, obviamente también nos enseñó a esperar, a repartir, a reunirnos y a confiar. La comida cocida y compartida no fue una consecuencia de ser humanos. Fue el proceso. Por eso es tan abstracto que la comida cruda regresa a ocupar un lugar en el centro de la mesa precisamente cuando menos queremos comérnosla. Los tomates intactos y las alcachofas cerradas están ahí para crear una imagen de abundancia justo antes de convertirse en comida. No los cocinamos, no los repartimos y a veces ni siquiera los tocamos, los acomodamos. Cocinar transforma la naturaleza. Pensemos en un limón y que se convierte en limonada. Y este proceso normalmente genera comunidad. El bodegón contemporáneo conserva la naturaleza intacta para producir una imagen. Y a mí lo que me estresa no es la decoración. Francamente, algunas de estas imágenes me parecen composiciones hermosas. Lo que me inquieta es que a grandes escalas esto es una abstracción de la experiencia humana, porque estamos retirando de la comida las acciones que ayudaron a hacernos humanos, transformarla, compartirla y depender de unos a otros. Esta abstracción nos deja un símbolo vacío. Luis Buñuel entendía que una mesa servida nunca era solamente una mesa, sino una radiografía de la sociedad y de clase. Capítulo 5. El apetito indiscreto de la burguesía. En 1972, Luis Buñuel imaginó a 6 burgueses intentando sentarse a comer. Una y otra vez, algo se los impide. Llegan el día equivocado, aparece un cadáver, entra el ejército. Básicamente, las cosas pasan y la cena nunca empieza. Pero el apetito y el deseo de comer nunca desaparece.
Y esto es lo que tenemos que analizar. Los personajes de El discreto encanto de la burguesía querían comer, beber, coger y conservar su posición social. Buñuel retrata a la clase alta como una maquinaria de deseo que puede ser interrumpida pero nunca satisfecha. Incluso después de soñar que todos habían sido asesinados, uno de los personajes se despierta, camina hacia la comida y empieza a devorar directo del refrigerador. Buñuel podía imaginar la burguesía como animales, sin modales, absurda, violenta, literalmente como todo, pero no podía imaginársela sin deseo. Y ahora, 50 años después, tenemos un fármaco que literalmente nos quita el deseo. El poder ya no está en satisfacer el apetito, sino en poder apagarlo. Y aquí está lo twisted o la vuelta siniestra. Es que el mercado encontró una manera de vendernos comida, usar su imagen de vendernoslas en moda como velas, cosméticos, y después vendernos un medicamento para dejar de desearla. Primero monetizó el apetito y luego monetizó su desaparición. Buñuel se burlaba de la burguesía que nunca conseguía empezar a cenar. Nosotros convertimos esa casi cena en una aspiración. La mesa impecable, la mantequilla esculpida, el cuerpo delgado, pero el plato casi siempre intacto. La burguesía de Buñuel no podía comer porque el universo conspiraba para impedírselo. La nuestra paga para no hacerlo. Capítulo 6. Conclusiones. El hambre no desapareció, cambió de dueño. El problema no es que la comida se haya puesto de moda. La comida siempre ha sido estética, un ritual y un símbolo. El problema empieza cuando conserva todos estos significados, excepto los que nos reúnen alrededor de ella: nutrir, cuidar y compartir. Tenemos limones que significan verano, mantequilla que significa lujo, smoothies que prometen bienestar y donas glaseadas que prometen una piel perfecta. La comida nunca había estado tan presente en nuestra cultura y tan separada de nuestra experiencia de comerla. Pero los símbolos no pueden sentarse contigo. Una vela de pistache no puede cuidarte, una mesa fotografiada no produce comunidad. Y una cena que existe principalmente para demostrar que puedes rechazarla, ya no es una cena, es un estado de cuenta. El bodegón holandés decía: tengo tanto que puedo permitir no comerlo. El bodegón del 2026 dice: estoy rodeado de tanto que puedo permitir no desearlo. Esta tendencia tampoco terminará devolviéndonos inocentemente a la mesa. Y espero de todo corazón que este ciclo se cierre rápido. Las modas de clase no concluyen en reconciliación. Terminan cuando se encuentran una manera de distinguirse. Cuando la semaglutida se vuelva barata y la delgadez deje de revelar quién puede pagarla, el lujo volverá a ser tener apetito, comer pan, pedir pasta, servir mantequilla y habitar un cuerpo donde no parezca registrar ninguna de estas decisiones. El nuevo lujo seguramente será no demostrar que rechazas la abundancia, sino que puedes entregarte a ella sin que te transforme. Buñuel pensaba que el apetito de la burguesía nunca se terminaría. Y tenía razón, solo se equivocó del objeto. La élite ya no quiere comerse la cena, quiere poseer el cuerpo que pueda hacerlo sin las consecuencias. Estética Pop está escrito y producido por María José Villa, editado por Laura Merchant, con la identidad gráfica de Abril Casillas. Si te gusta este tipo de análisis, interactúa con el video y compártelo con la persona con la que más te guste sentarte a la mesa. Nos vemos la próxima semana.